día más a mi canal de YouTube. Espero que estéis súper bien y súper relajados. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hacer una lectura en español con susurros, como siempre. Y hoy voy a leer el libro de una guía para principiantes de filosofía que ya os había traído por aquí antes. Estábamos leyendo Indigno de ser humano, con las 48 leyes del poder, este libro, y True Crime, que también os traje. Entonces hoy me he decidido por seguir esta lectura, así que espero que os guste, espero que os relaje. No sé si va a ser muy largo este vídeo o lo voy a hacer un poquito más corto de lo normal, pero y tampoco sé desde cuándo voy a empezar la lectura. Me saltaré el prefacio seguramente. Y me saltaré el prefacio a la segunda y tercera edición. Y creo que me saltaré la introducción de qué es la filosofía, porque creo que ya la leímos. Y bueno, empezaremos por parte 1, metafísica, la filosofía del ser y del conocimiento. Así que estoy dudando también de si ponerlo así el ángulo, o si ponerlo un poquito más como en los anteriores vídeos. No lo sé. Así que vamos a empezar. Vale. Así me gusta más. Así que voy a acercar un poquito más el micrófono. Empecemos con metafísica, la guía del ser y del conocimiento. La filosofía del ser y del conocimiento. Uno, algunos enigmas acerca de la existencia. Una de las preguntas más importantes que se hace en la metafísica es: ¿qué cosas existen? ¿Cuál es el mobiliario del mundo? El mobiliario del mundo, las partes y el todo. Existen enigmas antiguos acerca de la existencia de las partes y el todo. El sentido común nos dice que los árboles y las montañas, las estrellas y los granos de arena, la gente y animales como los gatos, los perros y los caballos existen realmente. Sin embargo, de acuerdo con la física, los árboles y las montañas y los perros y los gatos no son fundamentalmente más que un montón de moléculas. Moléculas, por supuesto, compuestas de átomos, y átomos compuestos de partículas subatómicas. La física enseña que las partículas subatómicas son una realidad auténtica, pero son la única realidad. En otras palabras, si estamos de acuerdo en que los átomos y las partículas subatómicas existen realmente, ¿nos vemos entonces forzados a decir que las sillas y las montañas no existen? Después de todo, seguramente no sería razonable creer que existen las sillas y las mesas, y también los átomos y las moléculas. Sería como insistir en que existen los ejércitos y también los generales, los oficiales, los suboficiales y los soldados rasos. El mundo contendría demasiado mobiliario si esto fuese verdad. Pensemos en montones de arena. Los objetos materiales son, en cierto modo, algo parecido a montones de arena.
Estos no son más que acumulaciones rudimentarias y no complicadas de granos de arena fáciles de separar, mientras que los objetos materiales son acumulaciones extremadamente complicadas de partículas atómicas difíciles de separar. ¿Existen los montones de arena o solamente los granos de arena? Podemos afirmar con seguridad que un montón de arena existe precisamente porque existen los granos que lo componen. La existencia del montón es exactamente lo mismo que la existencia de los granos en determinados lugares, es decir, próximos unos de otros, al mismo tiempo. Por analogía, podemos decir que los árboles y las montañas, los hombres y las mujeres, los perros y los gatos existen precisamente porque existen las partículas que lo componen. La existencia de un diamante, pongamos por caso, es exactamente lo mismo que la existencia de ciertas partículas subatómicas unidas de modos complejos y que existen al mismo tiempo y, más o menos, en el mismo lugar. Sin las partículas no habría ningún diamante, pero dado a que hay partículas, se deriva que hay un diamante. La existencia de un ser vivo, como por ejemplo un árbol o un cerdo, es algo distinta, porque consiste en la existencia de series de partículas que cambian constantemente a medida que el árbol o el cerdo crecen y se alimentan. Pero, con todo, sin esas partículas no habría cerdo y, por otra parte, para que el cerdo exista se tiene que dar el tipo correcto de partículas en el orden adecuado. Así, los ejércitos existen porque existen los soldados. Las ciudades existen porque existen las casas y las carreteras, y el paisaje existe porque existen las montañas, los árboles y los ríos. En una palabra, la existencia del mundo necesita de la existencia de sus partes. Pero las partes tienen que estar ordenadas de acuerdo con ciertas reglas fijas. Hablando en general, las partes de un todo tienen que estar juntas con el espacio y el tiempo para que el todo exista como un todo. El ejército de Napoleón no sería en absoluto un ejército si sus soldados existieran en siglos diferentes o estuvieran dispersos por toda la galaxia. Por tanto, parece que un todo no es meramente la misma cosa que sus partes. Es, en cierto sentido, algo superior a sus partes. Es una combinación espacial y temporal, una disposición de partes o elementos en el tiempo y el espacio. Esto plantea nuevas cuestiones metafísicas, a saber, ¿existen las combinaciones espaciales y temporales? ¿Existen los lugares? ¿Existen los tiempos? El mobiliario del mundo, lugares, tiempos, cualidades, sucesos. Supongamos que una astrónoma de nombre Linda Sparke y que lleva puesto un vestido amarillo está observando un eclipse de sol a través de un telescopio situado en un observatorio cerca del Ecuador. La propia Linda y todo el mundo estaría de acuerdo en que ella existe. El vestido existe, el sol existe y el telescopio existe. Esto es solo sentido común. Pero, ¿qué nos dice si es que nos dice algo el sentido común acerca de la existencia de la amarillez, del vestido, de la existencia del eclipse, de la existencia del Ecuador y de la existencia de los estados mentales de Linda asociados a su observación del eclipse? Algunos filósofos han sostenido que las cualidades como el color amarillo y los sucesos como los eclipses son cosas o objetos especiales que existen un poco a la manera en que existen las cosas ordinarias, como las mesas. Pero esta no es una teoría muy distinta. Esta no es una teoría muy de sentido común, ni nos ayuda realmente a comprender los enigmas de la existencia. Un tipo diferente de respuesta puede encontrarse en la obra de Aristóteles, que fue un filósofo eminentemente de sentido común. Aristóteles sostuvo que la realidad está compuesta por 10 categorías de cosa. Estas categorías son 1. Cualidad, atributos, por ejemplo, verde, macizo, valiente, sabio. 2. Sustancia,
Con ella se refiere Aristóteles a objetos como casas, caballos, hombres, montañas, árboles y estatuas. 3. Cantidades, por ejemplo, 1 metro, 1 tonelada. 4. Relaciones, como la mitad de, mayor que. 5. Lugares, como en el mercado. 6. Tiempos, como el año pasado o ayer. 7. Posiciones, posturas, sentado, de pie. 8. Estados, estar calzado, llevar un abrigo. 9. Acciones, golpear, cortar, lanzar. 10. Afecciones, cosas que les ocurren a las sustancias, por ejemplo, ser quemada, ser estrangulada. Aristóteles razonó que las cosas pertenecientes a categorías distintas existen de modos diferentes, dependientemente o independientemente. Las cualidades, las cantidades y las relaciones desde luego que existen, pero solo existen en la medida en que las sustancias son amarillas o verdes, o altas, bajas o pesadas, o una al lado de otra, o más joven que otra, o más joven una que otra, y así sucesivamente. Las cualidades, las cantidades y las relaciones son dependientes de las sustancias. Las acciones, como observar un eclipse, por ejemplo, existen siempre que las sustancias actúan. También las acciones son dependientes de las sustancias. Los sucesos, como caerse, existen siempre que les sucede algo a una sustancia, en este caso siempre que una cosa cae. La reproducción existe, es el advenir al ser de las sustancias. La descomposición existe, es el dejar de ser de las sustancias. Las posiciones y los estados existen cuando una sustancia está en una posición o en un estado, según el caso. En resumen, el ser o la realidad es múltiple, pero la forma última o más importante de existencia, de la que dependen las otras formas, es el ser o la existencia de las sustancias. ¿Qué quería decir Aristóteles con sustancia? Básicamente, las sustancias aristotélicas son precisamente los objetos ordinarios como los árboles, las sillas, los perros, etc. Podría considerarse que la teoría de las categorías implica que la palabra es tiene 10 significados diferentes. Si usted dice Pavarotti es alto, está usando el es de cantidad. Si dice Pavarotti está en Fiji, está usando el es de lugar. Se dice Pavarotti está andando con los hombros caídos, está usando el es de posición, postura. Y si usted dice Pavarotti es un hombre, está usando el es, más importante de todo, el es de sustancia. Los lectores pueden sin duda inventar sus propios ejemplos de los otros 6 tipos de es. La lista de categorías de Aristóteles es útil, pero no satisfactoria al 100%. En primer lugar, algunas de las categorías parecen redundantes. Por ejemplo, la categoría de la posición, postura, parece ser redundante porque puede reducirse fácilmente a las categorías de lugar y relación. La posición o postura de un cuerpo no es nada más que las relaciones espaciales entre sus partes. De modo similar, podría argumentarse que en realidad no necesitamos la categoría del estar afectado de afectaciones, porque una afección es solo una acción observada desde el otro extremo, por así decirlo. Estos problemas, sin embargo, son meras cuestiones de detalle. Hay una pregunta más difícil que tiene que ver con los lugares y los tiempos. Es esta. ¿Pueden existir los lugares y los tiempos independientemente de la sustancia o no? Si pueden, entonces son de alguna manera fundamentales. Como las propias sustancias, los físicos, igual que los filósofos, se han devanado los sesos con esta cuestión, y como estos han sostenido distintas teorías sobre el tema. No pretendemos responder aquí a esta pregunta, sino que dejamos a nuestros lectores que piensen en ella por sí mismos. Otra difícil cuestión es la siguiente. ¿A qué categoría pertenecen las criaturas ficticias, como los unicornios? ¿Son sustancias los unicornios?
Si no es así, ¿qué son? Por último, la doctrina de las categorías no logra establecer algunas distinciones bastante importantes que trataremos en la siguiente sección. Entre tanto, hay que señalar que la sustancia de ciertas distinciones importantes en la doctrina de las categorías no significa que el propio Aristóteles no hablara de ellas en otra parte. El mobiliario del mundo, predicación y existencia. La teoría de la categoría enumera 10 diferentes tipos de cosas, y por ello puede interpretarse que distingue 10 significados diferentes de la palabra es. Pero si bien la lista de categorías enumera tipo de cosas que existen, no nos proporciona el modo de decir que existen. Pongamos algún ejemplo. Usando las categorías de Aristóteles podríamos decir al menos 10 tipos de cosas acerca de Katherine Evans. Katherine Evans es mujer, sustancia. Katherine Evans es delgada, cualidad. Katherine Evans pesa 70 kilos, cantidad. Katherine Evans está en Inglaterra, lugar. Katherine Evans escribe cartas, acción, y así sucesivamente. Todas estas afirmaciones presuponen que realmente hay algo en común en el mundo llamado Katherine Evans, que Katherine Evans, sea ella o no, sea ella, ello o lo que sea, realmente existe. Los distintos es son utilizados para predicar diferentes cosas de este individuo que se supone que existe. 2. Consideramos ahora una pregunta y una respuesta. ¿Hay tal persona como Katherine Evans? Sí, la hay. En la pregunta no se supone que la señora Evans existe, más bien se pregunta si existe. En la respuesta no se supone que existe, más bien se afirma que existe. Estos ejemplos ilustran una diferencia que no puede ser incluida dentro de la lista de categorías. La diferencia entre el es de predicación y el es de existencia. La lista de categorías es una lista de diferentes tipos de predicación y el es de existencia trasciende de esa lista. Esta distinción es de alguna importancia en la historia de la filosofía, entre otras razones porque una famosa prueba de la existencia de Dios, el llamado argumento ontológico, se considera que descansa sobre una confusión entre esos dos tipos fundamentales diferentes de es. El argumento ontológico sería tratado en el próximo capítulo. Primero echaremos una ojeada a la no existencia. Vamos a dejarlo por aquí porque creo que se está haciendo un tostón de lectura. O sea, creo que se entiende y creo que se pueden reflexionar muchas cosas, pero creo que es una lectura para hacerla entera. No creo que vuelva a traer este tipo de lectura al canal. También tengo este libro. Los grandes pensadores. Introducción histórica a la filosofía, pero es más eso, una introducción histórica. Pero que también le he visto relación. Así que bueno, espero que os haya gustado. Este vídeo ha sido más cortito de lo normal y os traeré más lecturas mucho más plenas y mejores.